tomar esas palabras y decirlas a tan claridad. El gozo del Señor es mi fortaleza. Pero es que Nehemías no lo dijo en ninguna de esas circunstancias, ni en ninguno de esos favorecimientos. Nehemías lo dijo cuando las calles y las puertas de Jerusalén estaban quemadas, estaban destruidas. Dice que las murallas estaban derribadas. Dice que había mujeres enlutadas. Dice que había niños abandonados, gente que perdieron familiares en la guerra, gente que perdieron esposas, esposos, hijos e hijas. En Israel estaba pasando una situación difícil. No había pan, no había comida. Habían quedado desprotegidos porque la gran fortaleza de Israel era la muralla y habían sido penetrados y vencidos por el enemigo. Israel entró en una desmoralización. Israel entró en un desespero. Israel entró en una situación crítica, difícil de entender. Pero llegó un hombre con sentido de pertenencia, guiado en su corazón por Dios, que pidió unas cartas para restaurar a Jerusalén. Y el hombre recorriendo esa ciudad, el hombre comenzó a ver muros caídos, comenzó a ver familias llorando, pero más allá de eso comenzó a recordar todas las promesas que Dios le había hecho al pueblo de Israel. Y por eso le dice a los sacerdotes y a los levitas, le dice: levántese y pregonen en el pueblo que es días de fiesta, hagamos enramada, repartamos panes a los que no tienen, repartan vino, gócense. Y viene la famosa frase que dice: porque el gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza. El hombre estaba diciendo: podrán derribar nuestros muros, pero nuestra fortaleza no está en los muros, está en el Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Mientras haya gozo, no veo lo que está afuera. Mientras haya gozo, mantendré de pie. Nehemías dijo: mientras haya gozo, Israel sigue siendo favorecido, sigue siendo protegido. Mientras haya gozo, no nos movemos por el pan, no nos movemos por la salud, no nos movemos por el bono, no nos movemos por el trabajo. Mientras haya gozo, nos moveremos por el favor de Dios, por la protección de Dios, por el sustento de Dios. El gozo es mi fortaleza, es lo que me hace caminar, lo que me hace vivir. Y aunque no haya alimento, me hace lavar y decir: Dios es mi proveedor, Dios es mi fortaleza, es el gozo de Dios. ¡Aleluya! Alguien diga gloria. Lo veo serio, es que tiene hambre. Escuche: sentido de pertenencia. Eso es un factor clave para ser prosperado y bendecido en tu territorio. Pero hay otro principio y otro favor de la cual quiero fundamentarme. La historia bíblica donde acabamos de fundamentar nuestras palabras para expresarlas fueron las siguientes. Dice que llegó el tiempo donde el hambre azotó a Canaán y a toda la tierra en aquel entonces. Dice: por segunda vez hubo hambre en la tierra. Ya había pasado un acontecimiento antes que este. El acontecimiento fue cuando en los tiempos de Abraham hubo un hambre en la tierra que hizo que Abraham descendiera a Egipto. Y esto le causó una serie de consecuencias a Abraham. Por tomar una decisión por un hambre que había. Cualquiera diría: que hay que entender a Abraham. No es fácil ver a tus hijos pasar hambre. No es fácil ver a tus hijos que te pidan pan y no darle de comida. Por eso él toma la decisión. Véase bien, había pasado un hambre, una hambruna. Pero dice que unos años más adelante, la historia se repite. Esta vez en el patriarca Isaac. Dice que el hambre volvió a azotar la tierra. Y dice que Isaac se recuerda de su padre y dice: yo también descenderé a Egipto, porque el hombre quiso hacer lo mismo que hizo un padre en busca de un bienestar para su familia. Dice: no puedo dejar que mi esposa y mis hijos pasen hambre. Necesito buscar algo, necesito solucionar. Es algo que tienen todos los padres de familia, cabezas de hogar: solucionar donde no hay solución, solucionar cuando se levanta y no hay alimento. Todo padre quiere resolver el alimento. Isaac toma una decisión. Y la decisión es descender a Egipto. Y el hombre, cuando toma la decisión en su corazón de descender a Egipto, se le aparece el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le dice: no desciendas a Egipto, mejor descienda a Cereal, donde yo te voy a guiar. Allá te voy a bendecir, allá te voy a multiplicar, te haré rico, porque haré cumplir las promesas
promesas que le hice a Abraham, tu padre, mejor dirígete a aquella tierra. Dice que Isaac conoció la voz de Dios e hizo la voluntad de Dios. Cambió su rumbo, cambió su decisión a seguir la decisión de Dios. Y dice que en esa decisión de tierra irse a Gereal, tierra de los filisteos, en una tierra enemiga, el hombre decide ir allá. Pero cuando está allá, usted conoce la historia. Dice la historia que Isaac se instala en aquel territorio, y dice que Abraham, después que tuvo un acontecimiento con su esposa, en la cual por miedo de que lo mataran y la tomaran como esposa, tuvo que mentir, era mi hermana. Pero después del rey, que vio que no era su hermana, su esposa lo manda a llamar, porque ese pedazo usted se lo conoce. Pero dice que después de esto, en ese año que pasó, dice que Isaac fue bendecido al 100%. Dios le dio 100 veces más de lo que el hombre había sembrado en ese año. El hombre llegó a tener hatos de vaca, el hombre llegó a tener muchas ovejas, el hombre llegó a ser muy poderoso. Y cuando la Biblia habla de poder en aquel entonces, está hablando de finanzas. El hombre llegó a ser muy rico, muy poderoso. Alabado sea su nombre. ¿Y cuál es el principio que quiero darte? Primer principio para tú aprender a ser bendecido, prosperado y favorecido donde Dios te guíe, es aprender a tomar las decisiones de Dios y no a tomar las decisiones tuyas, mi estimado. Nunca dejes que la situación te hagan tomar decisiones que te pueden causar daño más adelante, porque a veces las situaciones nos obligan a tomar decisiones. Pero qué mejor que dejar que Dios tome nuestras decisiones, Pastor Alejandro. Alabanza sea su nombre, porque cuando las decisiones de Dios se presentan, aunque tú no las entiendas, pero esa decisión te va a garantizar la protección, la bendición, la fortaleza de Dios. Alabanza sea su nombre. Isaac no entendía por qué le dijo: no desciendas a Egipto y desciendas a Gereal, la tierra de Filisteo. Lo único que hizo Isaac fue obedecerlo, obedecer la voz. ¿Por qué obedeció la voz de Dios? Porque el hombre sabía que obedecer a Dios, el hombre iba a tener garantizado todo, Rubén. ¿Por qué? Porque véase bien, dice la historia que Agar era sierva de Abraham, y dice que Agar huye a un desierto en un tiempo determinado, donde su esposa comienza a tener riña con ella por celo. Ella sale corriendo, se encuentra con un ángel en el desierto. Regresa a tu casa, no tengas temor, porque en tu vientre hay un niño llamado Ismael. Lo haré grande, lo haré poderoso, lo haré un príncipe. Dice que llega Agar y regresa a Abraham y a su siervo. Pero más adelante, cuando Ismael vuelve a crecer, vuelve a tomar una decisión por una causa en la cual había riña entre Isaac y Ismael. Y ella, en esa situación, dice que la esposa Sara le dice a Abraham: despide a tu sierva, despídela de aquí, no quiero que heredes con nuestro hijo Isaac. Y dice que Abraham había consentido a los sentimientos de aquella mujer, y a pesar de que Abraham se turba, Dios le dice: no temas hacer la voluntad de su sierva Sara, ve, despídele. Dice que Abraham tomó pan y tomó un odre con un poco de agua y se la puso en el hombro y la despidió. Agar sale caminando por el desierto, y dice la Biblia que caminó errante. La palabra errante, sin dirección, sin una brújula, sin un destino, sin un pensar. Ella andaba errante hasta que le faltó el pan y hasta que le faltó el agua. Cuando se vio que le faltó el agua, ella dijo: moriremos de sed. No quiero morir. Ver al muchacho morir, lo puso a cierta distancia de tiro de arco. Véase bien, las decisiones que no vienen dirigidas de Dios causan determinaciones peligrosas en nuestra vida. Ella se olvidó de la promesa que le había dado Dios. ¿Por qué? Porque en un principio, véase bien, me hizo una pregunta: ¿por qué el ángel se le apareció en la primera vez que salió huyendo, y ahora que volvió a salir al desierto no se le volvió a aparecer? Véase bien, es que la primera vez que Agar salió sin pan y salió sin agua. Ella salió errante y Jehová la amparó, la cubrió, la protegió. Pero esta vez Agar salió con pan y con odre. Y ella creyó que con ese poquito de alimento le hacía abastecer su camino. Aleluya. Cuando tú crees que por lo que tú tienes no dependes de Dios, entonces Dios guarda silencio a esperar que tu economía caiga, a esperar que tu
tu trabajo cierre y esperar que ya no haya esperanza para ti. Dios dijo: Agar salió con pan y agua, y esta vez no se detuvo a hablar conmigo porque tenía un sustento, y esperó que el sustento se acabara para que ella se tirara en el suelo. Y dijo: va a presentarse en el momento donde pensó que iba a morir, y se le presenta al ángel de Dios y le dice: no temas, no, porque he escuchado al niño morir. Y esa palabra me lleva a Isaías, cuando Isaías dijo: Dios le da fuerza al cansado y se la multiplica al que no tiene ninguna. Dios tiene que esperar muchas veces que tu economía cierre, que tu empleo cierre, que tu sustento cierre, para que tú aprendas a depender de la voluntad de Dios y no de lo que tú tienes. Porque hay gente que no puede tener 3 lochas porque su confianza está en la locha. Hay gente que no puede tener amigos con carro porque su dependencia está en el carro. Dios dice: voy a quitarte todo para que aprendas a depender de mí y de mi voluntad. Cuando se le acabó el pan y el agua, se apareció Dios a decirle: quiero enseñarte que aunque no haya pan ni agua, yo soy tu sustentador, yo soy la vida. Alabanza sea su nombre. Aunque en tu casa falte el pan, pero no faltará la voluntad de Dios. Por eso siempre dirígete a Dios: eres mi proveedor. Alabanza sea su nombre. Aleluya. Nunca dependa de lo que tú tienes en el bolsillo. Depende de Dios. Es la voluntad de Dios. Véase, la Biblia dice que Dios hace que el pueblo de Israel caiga en manos de Egipto. 400 años de esclavitud. Y estando en la esclavitud, todos conocen el famoso cántico: mientras más me oprima, me multiplicaré. Comenzaron a ser multiplicados. Un pueblo muy numeroso. Dice que Dios termina sacarlo de ahí, de aquel lugar. A veces nosotros con 20, 30 personas en un campamento nos ponemos cabezón para ver cómo lo vamos a sustentar. Nos falta el pan, falta el venado, falta el chigüire, falta la harina, falta la mantequilla. ¿Qué vamos a hacer? Véase bien, Dios no le interesó nada de eso. Dios le dijo a Moisés: Moisés, agarra a tu gente y sácala por un desierto. Nosotros tenemos a Casandra, nosotros tenemos la calle del hambre, tenemos el mercado de Ituco, tenemos a los chinos. Vamos allá rapidito y compramos algo. ¿Dónde esa gente iba a comprar? No tenía Market Plus, no tenía Casandra, no tenía el centro, no tenía Buhonero. La cosa estaba difícil, caballero, pero Dios lo llevó por un desierto. Véase bien, cuando Dios te direcciona, no importa donde Dios te direccione, la misma dirección de Dios te multiplicará, te bendecirá, te sustentará. El pueblo de Dios fue guiado en un desierto, pero en el desierto fue el escenario más poderoso de la Biblia. El escenario donde hubieron las manifestaciones más grandes de la historia fue en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el desierto fue donde el ángel se le apareció a Agar. En el desierto se le aparece el varón, la cristofanía a Josué. En el desierto fue el único sitio donde hubo columna de nube y columna de fuego. En el desierto fue el único lugar donde cayó maná del cielo, alimentó un pueblo en un desierto. En el desierto fue el único sitio donde una piedra botó agua, donde no había manantiales, ni había río, ni había mar. En el desierto donde Dios envió codornices. Es en el desierto donde Dios dio las grandes victorias. ¿Qué te quiero decir con esto? No importa si la voluntad de Dios te está direccionando a un desierto. Si Dios te llevó al desierto, entonces Dios te multiplicará y te bendecirá en el desierto. Solo tienes que aprender, aleluya, a honrar donde Dios te llevó. ¿No estás entendiendo esto? No importa si Dios te lleva a un desierto. Si Dios te lleva a un desierto, dile a alguien: entonces prepárate, porque verás las manifestaciones de Dios a tu favor. Porque si en el desierto no hay pan, prepárate a ver pan del cielo. Si en el desierto donde está no hay agua, prepárate a ver la peña de agua. Aleluya. Si estamos en medio de un desierto, a lo mejor no tenemos mercado para todo lo que está, a lo mejor no tenemos centro, pero tenemos la bendición de Jehová, en la que enriquece. Y aunque no haya mercado, pero está la sucursal del cielo, donde nunca hace falta nada. Es aprender a tomar las decisiones de Dios. Dios direccionó al pueblo al desierto, y Dios sostuvo el pueblo en un desierto. No faltó nada.
Es tan podiósica la historia que dice que los niños le crecían las sandalias conforme crecían los niños. Es algo tan podiósico ver un Dios obrar de gran magnitud. Aleluya. Y algo más grande de eso es que la dirección de Dios, cuando te lleva a un desierto, o cuando te lleva a un lugar árido, o te lleva a un lugar hostil, o a lo mejor te pone a pastorear en un lugar un poco fuera de lo común, pero es que Dios va a hacer algo grande en esa persona que está colocando en ese sitio, porque la Biblia dice que Cristo se levantó un día. ¿Y qué pasa? ¿Acaso es que no saben que la Biblia dice: vos que clama ¿dónde en la tarima? Vos que clama en la tarima, vos que clama en el campamento, vos que clama en calabozo, vos que vos que clama en el desierto, prepara el camino al Señor. La gente de casta, la gente de dieta, la gente de gloria, la gente de forma, la gente de visión, la gente de revelación, todo viene del desierto, porque es en el desierto donde el hombre de Dios aprende a depender de Dios, de la revelación de Dios, de la mano de Dios. Es en el desierto donde Dios te hace grande y poderoso. Hay gente que quiere ser grande en la tarima. No. En la tarima solamente te van a ver 4, pero en el desierto te ven los miles y miles que están en el cielo. Aleluya. Por eso vengo a decirle a alguien en esta hora: si hoy estás pasando por un desierto, prepárate a ver la mano poderosa de Dios a obrar en tu favor. Prepárate. Aleluya. Prepárate. Aleluya, prepárate. Prepárate, sienta a Dios en este lugar. Aleluya, Dios está en esto. Aleluya. No te preocupes, dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Aleluya. Escucha esta palabra, hermana Mildred. Así te dice el Espíritu Santo de Dios: el desierto por la cual pasa tu familia, pasa los tuyos y pasa tu ministerio, es la plataforma que Dios está usando para plataformarte a lo grande que Dios tiene preparado para tu vida. Así que aguanta el camino. En el camino te sustentará Dios, te vestirá Dios, te alimentará Dios. No depende del hombre, tu dependencia, la dependencia de Jehová dice: viene del cielo. Yo no sé de que usted viene la suya, la mía viene del cielo. El hombre tomó la decisión que Dios le dio. El hombre dijo: Dios me envió tierra de filisteos, tierra de enemigos. No es fácil habitar en medio de enemigos. Si a veces usted un hermano no provoca ni compartir con él, imagínese que un enemigo. Tierra de filisteos. Por eso es que aquellos enviados, cuando vieron la tierra, y es buena, pero la gente que no es muy buena, no le gustó mucho, porque no es fácil. Pero a veces Dios te tiene que enviar a lugares donde hay enemigos. ¿Para qué? Para que conozcas la batalla. Por eso Dios le dice a Israel: tienes algunos enemigos ahí, para que los que no conocen la guerra aprendan a batallar. Nunca he visto en la Biblia que un enemigo, tenga el tamaño que sea, se enfrente a un varón de Dios y pueda vencerle. El varón puede ser el tamaño que sea, del tamaño chiquito de David o el tamaño grande de Rubén, pero siempre la victoria estará segura el varón que confía en Jehová y cuya confianza siempre está en Jehová. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Le dice: vete a tierra de Filisteo. Que quería: voy a enseñarte que cuando yo decido bendecir a alguien, así sea en medio de los enemigos, así sea en medio de los hechiceros, así sea en medio de brujos, ahí voy a bendecirte, porque la bendición de Dios, porque el evangelio, porque la palabra está por encima de la brujería. Por eso Pablo dijo: este evangelio es sobrenatural. La palabra sobre está por encima del sistema, por encima de la religión, por encima del catolicismo, por encima de la brujería, por encima del paderismo, del chamanismo, de lo que sea.
He ido a muchos sitios en Venezuela a predicar y me dicen: predicador, prepárese, porque aquí la brujería se mueve fuerte. Y donde usted se va a operar, atrás vive la bruja. Y puede estar el diablo, pero la iglesia está por encima del infierno, por encima de la humanidad. No hay poder más grande que el de la institución cristiana que Dios estableció en esta tierra. Por eso Cristo dijo: ni aun las puertas del infierno, de la muerte, de la hechicería, del paludismo, del satanismo podrán contra la iglesia de Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre fue muy rico, muy poderoso. Pero ¿sabe algo? Que cuando alguien está siendo muy bendecido, muy usado, ¿qué levanta? Levanta envidia. Dice que los filisteos comenzaron a tener envidia. Y le dijeron a este hombre: hay que sacarlo. Sácalo. Le dijeron: tienes que irte, y era muy rico. Pero dice que quizá sabía que Dios le había dicho que era ahí. Quizás se fue del pueblo, pero se fue a las zonas adyacentes al valle de Gerar. Y dice que ella abrió pozos que el padre Abraham había abierto antes, pero que los filisteos le habían echado tierra. Después que este hombre abrió los pozos, Rubén, que mantequilla, llegó otro y se lo tapó. Los filisteos le taparon los pozos. Dice que Isaac se fue de ese lugar, volvió a abrir otros pozos, pero dice que los pastores entonces de Gerar combatieron contra ellos y dicen que cerraron los pozos. Pero después de ahí dice que se fue Berseba y dice que en aquel lugar volvió a abrir el pozo, pero esta vez ya nadie le combatió. Y dijo: Jehová nos ha dado la victoria y la libertad. Por eso donde decimos, dice que en ese momento se le apareció Jehová en aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo. Ve lo que le dice: yo estoy contigo. Esa expresión ahí dice: aunque estés en medio de filisteos, yo estoy contigo. Aunque estés en medio de brujos, yo estoy contigo. Aunque estés en medio de escasez, yo estoy contigo. Donde tú estés, Dios está contigo. Estoy contigo y te bendeciré. Dios no le interesa donde Dios te puso. Lo que Dios te dice es que te va a bendecir. A Él no le importa si hay o no hay, te va a bendecir. No le importa si tienes gente o no, te va a bendecir. Si tienes plata o no, te va a bendecir. Porque Él está contigo, aleluya. Y te multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y dice que allí edificó a Isaac un altar. Y después de edificar un altar, clavó su tienda. Vean las prioridades de este hombre. Este hombre entendió que Dios era primero en todo. Y dijo: primero adoro y después establezco la casa. Lo que pasa es que a veces nos preocupamos más por la casa que por la cosa de Dios. No hay que hacer una cosa sin dejar de hacer otra. Dios, establezco el altar y establezco mi casa, y después por último estableció los pozos, los trabajos, aleluya. Pero dice que después de esto, dice que Abraham fue el hombre más poderoso y bendecido en aquel lugar. Quiero que te pongas de pie, alabanza hacia su nombre. El hombre fue bendecido de abrir unos pozos de agua. ¿Por qué? Porque algo se dio de cuenta Isaac. ¿De qué se dio cuenta Isaac? Uno, el hombre se dio de cuenta que por medio de la superficie estaba siendo bendecido, y él dijo: ahora quiero ser bendecido por medio de las profundidades también. Él dijo: no quiero una bendición superficial, quiero una bendición fundamental, establecida de lo profundo. Llegó el tiempo de que aprendamos a cavar pozos espirituales en nuestra vida. Si estás en una tierra árida, abre un pozo espiritual, porque por medio de ese pozo espiritual Dios va a enviar agua del río de agua viva. Pastores, es hora de abrir pozos espirituales. Fundamentámonos en espiritual, pozos espirituales, aleluya. Pero algo vengo a decirte de parte de Dios: no importa donde tú estés, si el calabozo, el Yaguara, puede merellar, no, donde tú estás, este es el año de la bendición de Dios y de la multiplicación de Dios. No te detengas, sigue adelante con la bendición de Jehová. Dios te va a bendecir. He dicho: Dios te va a bendecir. Usted quiere que le reprenda al diablo, pero esta noche digo:
para los ministerios, bendición para la familia, bendición para las congregaciones. Se levantará Sanbalá y Tobías, se levantarán los filisteos envidiosos, se levantarán los rebujos. Pero quiero que cuando tú vayas fuera del campamento de la iglesia donde tú estás, llegue lo primero que hagas, pisa el lugar donde Dios te colocó y diga: aquí me bendecirá Dios, aquí me estableció Dios, aquí me multiplicará Dios, aquí voy a ver la bendición de Dios. Es aquí, no importa que se levante el diablo que sea, Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir. Alabanza sea su nombre. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Es grande y poderoso. Bendice nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. La persona que preside por este lugar.